última sesión de nuestro curso de asistente Se está grabando la administrativo. llamada. Permítanme, por favor, voy a iniciar nuestra quinta sesión el día de hoy con uno de los temas más importantes que tenemos dentro de la gestión administrativa, que es la gestión de documentos, y archivos, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy para nuestra sesión, ¿no? Nuestra última sesión. El día de hoy tenemos planificado poder ver lo que es las técnicas del manejo eficiente de documentación, la organización tanto física como digital de archivos, métodos para la clasificación y almacenamiento de documentos y la seguridad y confidencialidad en la gestión documental. Todos estos son los objetivos que tenemos el día de hoy planificados para nuestra última sesión. Ok, y vamos a empezar a hablar acerca de la gestión de documentos y de archivos. Para esto vamos a recordar primero un poco qué eran los documentos, ¿no? Que eso lo habíamos visto ya en nuestra segunda sesión, pero para esta sesión el día de hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio. Ok, habíamos mencionado que los documentos eran las evidencias, primero que nada, ¿no? Era un estilo de comunicación dentro de la empresa, ¿no? Y que este estilo de comunicación era la comunicación formal no verbal, ¿no? La documentación escrita formal no verbal, ¿no? En el cual hacía que la información de repente que queríamos transmitir por medio de la información que queríamos transmitir por medio de documentos, comunicados, todo ello puede ser mucho más eficaz, ¿no? Ahora, estos documentos nos ayudaban también para la historia de la empresa, ¿no? Que toda empresa necesita tener una historia dentro de ellos para poder planificar sus objetivos a futuro, ¿no? Y los documentos cumplían esta función de ser como quien diría la bitácora de la empresa, ¿no? Donde se originó, donde podemos ver desde antecedentes anteriores, ¿no? De repente de temas económicos, gestiones que se hayan trabajado en determinado momento. Entonces, desde ahí nosotros podíamos ver todo eso a través de la documentación y también que nosotros manejábamos la documentación por la obligatoriedad. ¿Por qué mencionamos la obligatoriedad? Porque es obligatorio que nosotros tengamos documentos en la empresa, ya que nos podrían solicitar una fiscalización por parte de alguna entidad encargada precisamente de ello, ¿no? De fiscalizar, como puede ser Defensa del Consumidor, como podría ser el fisco, que es Ministerio de Trabajo. Entonces, en determinado momento, de repente, por ahí nos podían solicitar alguna fiscalización. Y nosotros teníamos que tener a la mano toda la documentación necesaria para poder evidenciar nuestros procesos. En este caso, que los procesos que estemos llevando sean los adecuados. Es por ello que necesitábamos la documentación. También habíamos visto los tipos de documentación que nosotros podíamos manejar, ¿no? Cómo teníamos que redactar estos documentos, los principios de la documentación, todo ello, ¿no? Entonces, hasta ahí habíamos visto acerca de lo que era la documentación. Pero ahora lo que vamos a hablar es acerca de la gestión de estos documentos y de estos documentos. ¿Ok? ¿Qué es la gestión? La gestión viene desde cómo los organizamos, cómo los ordenamos, ¿no? Cómo distribuimos esta documentación. No, de hecho, acá viene, y ahí nos menciona, ¿no? Que la gestión es desde el momento en que creamos o capturamos la información, cómo almacenamos, cómo organizamos, cómo planificamos algún tipo de recuperación o el acceso que vamos a tener a esta documentación, cómo distribuimos esta documentación para el flujo de trabajo dentro de la empresa y también cómo guardamos o de repente también decidimos disponer de estos documentos. O sea, en general nos habla la gestión de la documentación. ¿Y cuál es la finalidad que tenemos nosotros al gestionar
nuestra documentación. ¿Con qué fin nosotros gestionamos nuestra documentación? El objetivo es básicamente poder mantener orden dentro de la empresa. ¿Ok? La gestión de documentación, lo que básicamente nos pide es poder tener orden en la información escrita de la empresa, porque si hay orden, vamos a poder contar con diferentes otras o con otras funcionalidades. Por ejemplo, si es que dentro de un área, en este caso, no nos enfocamos en empresa completa, ya es más chiquito, en área. Dentro de un área, si la documentación está ordenada, va a ser mucho más fácil que yo pueda acceder a esta información. Va a reducir el tiempo de búsqueda que yo requiera para poder encontrar información que pueda ser de mi interés. ¿Ok? Va a garantizar que la información esté siempre disponible, que la información también esté asegurada. Es decir, que no se vaya a extraviar, que no se vaya a perder, ¿no? O que de repente no vaya a desaparecer incluso, ¿no? Entonces, ese orden también me asegura que la documentación se encuentre ahí y que pueda ser utilizada en el momento y por las personas que lo requieran. Eso se refiere a la gestión de la documentación, ¿no? Y todo ello lo podemos resumir, en una sola palabra que sería orden, ¿no? Que es la palabra clave para la documentación, ¿no? Si tenemos orden en nuestra documentación, vamos a tener todo ello, ¿ok? Entonces, como hemos visto, vamos a ver ahora la que ya no tanto el documento, sino cómo debemos gestionar esta documentación. Y para ello vamos a ver algunas técnicas algunas técnicas que podemos hablar para poder mencionar lo que es el manejo eficiente de la documentación. Y una de ellas, y una de las más destacadas, va a ser definitivamente la digitalización y el almacenamiento en la nube. Que en la sesión pasada, uno de nuestros últimos temas fue precisamente la nube, ¿no? Habíamos hablado sobre qué era la nube, qué era este espacio no tangible, ¿no? Este espacio abstracto donde podemos guardar información digital. Y cuáles eran algunos de los beneficios de guardar información en la nube, ¿no? Que uno de los beneficios era que no me ocupaba espacio físico, mencionábamos también que teníamos el acceso remoto desde cualquier parte del mundo. Si tenías tu contraseña, y tu usuario y tu contraseña, podías acceder tranquilamente a tu información. Entonces teníamos habíamos hablado ampliamente acerca de la nube, ¿no? Y es por eso que una de las mejores formas de poder gestionar la documentación dentro del área de la empresa en general es mediante la documentación digital, que hoy en día muchas empresas ya lo hacen, otras empresas lo están implementando, ¿ok? Y otras empresas todavía no llegan a ello. Pero ¿por qué es importante manejar documentos digitales? Uno, vamos a empezar desde niveles de importancia, ¿no? Primero, por conciencia ambiental, ¿no? Sabemos que estamos actualmente, no vamos a decir en una región, ciudad, no, vamos a hablar, o en un país ni siquiera, ¿no? Vamos a hablar del mundo. Estamos ahorita en un mundo que está altamente contaminado, ¿no? Donde la tala indiscriminada para los recursos que nosotros utilizamos, o que pueden ser, está arrasando, ¿no? Entonces, el hecho de poder llevar la documentación de manera digitalizada nos ayuda a que también nosotros podamos, primero que nada, por conciencia ambiental, reducir el uso de recursos, ¿ok? Es decir, menos papel, menos contaminación por ese lado. Por otro lado, también porque en cuestión de espacios físicos, si nos enfocamos ahora a lo que son los espacios físicos, es mucho más eficiente dentro de mi área, por ejemplo, que yo pueda manejar mi documentación virtual, porque esta documentación virtual a mí no me va a generar, o no me va a ocupar espacios como archivadores, estantes, escritorios, no me va a ocupar estos espacios mi información virtual. ¿Ok? Porque está en la nube y en la nube sabemos que tenemos un espacio y si requerimos más, podemos pagar un adicional por ese espacio adicional que podamos necesitar, ¿no? Entonces, también por la comodidad, por ejemplo, si es que hablemos hablemos del sector público, por ejemplo,
Del sector público, una de las entidades que más documentación abarca es el Poder Judicial, ¿no? Donde está, para ser más exactos, ¿no? Ay, se me fue el nombre. Claro, pero ponémoslo así, ¿no? Que es el Poder Judicial, donde se manejan todo lo que son expedientes legales, todo ello, donde se llevan procesos, juicios a diario, se aperturan nuevos casos, a diario se archivan miles de casos. Entonces, por ejemplo, ellos son los que a nivel, podríamos decir, de las entidades públicas y privadas también, ellos son los que por lo general suelen manejar mayor cantidad de documentación, ¿no? ¿Y a qué punto ha llegado incluso el Poder Judicial? El Poder Judicial, y no solo ellos, a muchas otras entidades, tanto privadas como públicas, han llegado a tener tanta documentación física dentro de ellas que se ven en la necesidad de incluso tener que alquilar casas. ¿Ok? Las casas donde tú tienes normalmente tu sala, tu cocina, tu comedor, esas casas. ¿Ok? Pero en vez de sala, cocina, baños, dormitorios, todo está ocupado por eh, absolutamente todo está ocupado por documentos, por archivadores, todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de sus propios almacenes, dentro de sus propios locales, ya no les alcanza el espacio para guardar toda esta información. En cambio, convirtiendo toda esa documentación en digital, ok, el espacio puede llegar a ser infinito y podemos guardar toda la documentación que tengamos sin necesidad de que nos ocupe espacio físico, ¿no? ¿Y cuáles son las formas de digitalizar nuestra documentación? No es simplemente que yo puedo tener ahorita documentación física y de la noche a la mañana agarrar y decir, ok, a partir de ahora dejamos el papel y empezamos solamente a utilizar documentos físicos, ¿ok? Perdón, documentos digitales, ¿ok? Que es un paso, ¿no? Claro, se tiene que iniciar de un momento así, pero junto con eso también tenemos que procurar ir digitalizando la información pasada. ¿Cómo? Mediante fotos, mediante escáneres, mediante de repente transcripción de la documentación, nuevamente transcribir, ¿no?, la documentación para poder digitalizar tanto la información nueva que se pueda generar dentro de la empresa, como también la documentación anterior, ¿ok? Y recuerda también, utiliza el almacenamiento de tu nube, porque también hay empresas que, por el contrario, ya no se llenan de repente de archivadores, pero ¿de qué sí se siguen llenando? Se siguen llenando de discos duros, de memorias USB, ¿no? Entonces, mejor es utilizar la nube, que no te ocupa ningún espacio y tienes acceso remoto. También nos habla de la implementación de un DMS. ¿Ok? ¿Qué es un DMS? Sus siglas en inglés, que en español se traducen a un sistema de gestión de documentos. Estos sistemas de gestión de documentos se van a recomendar si es que el flujo documentario de tu empresa es muy alto, ¿ok? Si es de alto tránsito, es decir, si es que a diario en tu empresa se genera gran cantidad de documentación. Hay empresas que a diario tienen, por lo general, entre más grande sea la empresa, ¿no? Que tienen a diario generación de documentación, pero que no hablamos de 10, 20, hablamos de por sí, para una empresa pequeña de repente, que genere 10 documentos diarios es demasiado, ¿no? Entonces, estas empresas hablamos de cientos incluso, ¿no? Si ya hablamos de entidades públicas, por ejemplo, ya no hablamos de cientos, hablamos de miles diarios, ¿no? Entonces, para eso se recomienda llevar estos sistemas que te ayudan a gestionar mejor tanto el ingreso como seguimiento de la documentación. ¿Qué es lo que se encargan estos sistemas? Se encargan de codificar cada documento al que se tiene acceso, ¿no? Por ejemplo, entró un nuevo documento, ¿ok? Ese nuevo documento nosotros no lo vamos a tratar como la solicitud de alguien, el informe de alguien, el registro de alguien, no, sino que lo tratamos por medio de su código. Por ejemplo, si es el primer documento que ingresó en el 2025, el 001-2025. Si es el segundo, el 002-2025 y así, ¿no? Entonces, nos ayuda también a llevar, estos sistemas nos ayudan a que podamos buscar el documento por su código, ¿ok? Por el código que este pueda tener y poder ver de repente cuándo fue la fecha de ingreso de este documento, ¿ok? ¿En qué área en este momento se encuentra el documento? ¿Quién es el responsable para poder dar un seguimiento mucho más personalizado? ¿Ok? Pero estos sistemas no son gratuitos, tienen un costo y es por eso que se van a recomendar
siempre y cuando la empresa tenga un alto tránsito de documentación. Si la empresa no tiene un alto tránsito de documentación, se puede llevar este manejo incluso hasta manualmente, ¿no? Por medio de Excel. Es decir, es factible todavía, es posible poder llevar un manejo, un registro de estos, pero ya cuando excedemos la capacidad de nuestro registro de documentación, ahí sí vamos a requerir llevar un mayor, ahí sí podríamos requerir ayudarnos de uno de estos sistemas, ¿ok? Recuerda nuevamente, te repito, estos sistemas no son gratuitos, tienen un costo, tampoco es responsabilidad del asistente pagar o asumir o instalar estos sistemas. Eso es responsabilidad de la empresa. La empresa es la que tiene que evaluar su necesidad y de acuerdo a ello ver si es que amerita hacer una inversión en este tipo de programas. También vamos a ver lo que son el establecimiento de una estructura y de archivos lógicos, ¿ok? Tanto para físico como para virtual. ¿Ok? Una de las técnicas que también nosotros tenemos que aprender a utilizar para poder guardar y almacenar adecuadamente nuestra documentación es poder utilizar la lógica simple para poder archivarla, ¿no? Como por ejemplo, crear una jerarquía de carpetas virtuales, ¿no? Que puedas crear una carpeta donde diga documentos 2025. Entonces, es lógico que si yo abro esa carpeta, ¿qué voy a encontrar? No voy a encontrar los documentos 2023, 2022, sino que es lo que tengo que encontrar ahí, los documentos del 2025, se supone, ¿no? Que yo pueda crear una carpeta que diga memorandos y que al momento en que abro esa carpeta, ¿qué es lo que yo debería encontrar ahí? Pues memorandos, ¿ok? Entonces, eso también nos ayuda a poder crear un mejor sistema de almacenamiento de documentación mediante un sistema de archivo lógico, ¿no? Que también podamos apoyarnos de repente de nomenclaturas o como nos dice la siguiente parte de etiquetado y metadatos, ¿no? Por ejemplo, que no simplemente pongas, por lo general, de manera física, supongamos, ¿no? Que no simplemente tengas un archivador y listo, sino que a este archivador le puedas colocar una etiqueta, un nombre, para que sin necesidad de que tú abras el archivador, solamente leyendo la etiqueta ya sepas qué tipo de documentación contiene dentro de ella, ¿no? O también hablamos de, en el caso de carpetas virtuales, ¿no? Que no simplemente crees una carpeta que se quede con ese nombre, ¿no? De nueva carpeta, sino que también puedas organizar estas carpetas para que sepas qué contienen dentro de ellas, ¿ok? Entonces también te ayuda a asignar, acá nos dice, ¿no? Poder asignar etiquetas relevantes a los documentos para clasificar su identificación y búsqueda, que pueden ser con palabras clave, pueden ser fechas, pueden ser nombres de proyectos destacados que por ahí podamos tener, ¿ok? Con todo ello también nos ayuda a poder crear nuestra, todo esto nos ayuda también a que nosotros podamos crear sistemas de archivos lógicos, ¿no? Y también el flujo de trabajo automatizado, ¿ok? Que te puedas apoyar o emplear herramientas, software como los DMS que mencionamos hace un momento, como Excel también, por ejemplo, ¿ok? Que te puedas apoyar de diferentes sistemas para que puedas crear tu propio, para que puedas automatizar estos procesos. Normalmente esos procesos los solemos trabajar manuales, pero por ejemplo, ¿no? Si tú creas un sistema de carpetas en la computadora, en el que simplemente en el buscador puedas buscar el nombre y que inmediatamente te lleve a eso, ya estás aprovechando la tecnología que tienes ahí. De por sí, manejar los documentos de manera digital, ya estás aprovechando la tecnología que tienes para poder automatizar estos procesos. Entonces también nos menciona que aprovechemos, ¿no? Que hagamos uso de de las herramientas tecnológicas para poder llevar un mejor sistema documental dentro de nuestras áreas, ¿no? Ahora, no necesariamente tenemos que invertir en software, en todos ellos. Como mencioné, el asistente tiene que tener un conocimiento mínimo, no mínimo, perdón, un conocimiento en lo que son herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, que el asistente, si bien es cierto, no le estamos hablando de un conocimiento a nivel experto,
pero el conocimiento que le pedimos al asistente debería ser el suficiente para que él pueda tener el conocimiento y apoyarse en estas herramientas para poder mejorar y automatizar los flujos de trabajo, ¿no? Que si bien es cierto, repito, no es que nosotros al asistente pedimos un programador de software, no es que le pedimos a alguien que venga y que nos haga diferentes, que nos cree un programa de cero, ¿no? Que si es que tuviésemos de repente un encargado, ¿no? De software de repente, sí se lo podríamos pedir, ¿no? Un encargado de sistemas de repente, sí. Pero a nuestro asistente no le podemos pedir eso, pero sí sabemos que el conocimiento que debe tener sobre el uso de herramientas tecnológicas debería ser vasto para poder dominar esto, ¿no? Y poder apoyarse adecuadamente de las herramientas tecnológicas. Debería serlo, ¿no? Se supone que debería ser así. ¿Ok? También vemos otras técnicas como, acá está. Vamos a ver otras técnicas como habíamos mencionado, también las herramientas de colaboración en línea, ¿no? Que también justamente en nuestra sesión pasada le habíamos cerrado viendo este tema de las herramientas de colaboración en línea, ¿no? Que mencionábamos que estas eran herramientas que nos ayudan a que nosotros podamos trabajar a la par, por así decir, diferentes procesos, diferentes trabajos, ¿no? Por ejemplo, mi jefe me pide que redacte un documento, ¿ok? Ya. Ahora, mientras yo redacto este documento, mi jefe me dice, una vez que termines, me lo traes, quiero revisarlo y si es que se aprueba, si es que está todo bien, ok, entonces procedemos a enviarlo. Entonces, ¿cuál sería el proceso que de repente nosotros utilizaríamos para esta revisión de este documento que me está pidiendo mi jefe? ¿Ok? De repente, el proceso que utilizaríamos nosotros sería agarrar mi documento, y abrir una hoja de Word, redactar mi documento, termino de redactar y aquí dos opciones te doy, ¿no? Una primera opción, que agarres el documento y se lo envíes al WhatsApp de tu jefe o a su correo electrónico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer tu jefe? Va a tener que entrar a su correo o a su WhatsApp, va a tener que descargar el documento, va a abrirlo, va a leerlo, seguramente va a tener correcciones que hacerte, va a anotar o te va a decir de repente las correcciones, va a tener que cerrar el documento, guardarlo, volver a enviártelo para que tú nuevamente vuelvas a descargar ese documento, esta vez con las anotaciones, comentarios que haya podido tener y volver a hacerlo y después repetir ese proceso para la revisión final, ¿no? Que aunque ahorita explicándolo nos damos cuenta que es un proceso bastante largo, ¿no? Que en la práctica parece sencillo, ¿no? Agarro, envío, descargo, pero es un proceso bastante largo y más que largo es un proceso nada productivo. ¿Por qué? Porque date cuenta, supongamos que el documento que este es el 04, ¿ya? Tú tienes una creación original del 04. Tu jefe tiene otro documento 04, ¿ok? El que descargó. Después a ti te reenvía el documento con las correcciones. Ahora tienes dos documentos 04. El que redactaste inicialmente y el que tu jefe te envió con las anotaciones. Dentro de tu computadora no estamos hablando, ¿ah? Ahora tienes dos documentos 04, ¿ok? Ahora, una vez que le envíes el nuevo a tu jefe, seguro se prueba, pero mira, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás creando lo que llamamos el spam, ¿no? O la basura dentro de tu computadora, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque estás teniendo documentación repetida y guardada, ¿ok? Y eso es lo que generalmente nos ocasiona problemas, ¿ok? Eso es lo que generalmente nos ocasiona el desorden en la documentación. No es uno de los principales factores, pero es un factor al fin y al cabo, ¿ok? La repetición innecesaria de documentos, ¿no? En cambio, si es que tú manejaras, o peor aún, antes de proseguir, ¿no? O peor aún, imagínate que agarras, redactas el documento y lo imprimes. Tu jefe agarra, corrige, ¿ok? Corrige todo lo del documento y después te llevas el documento impreso, vuelves a corregir y vuelves a imprimir, ¿no? Esta vez no estás generando el spam, por así decir, ya ni siquiera lo estás generando de manera digital, sino entonces estás haciendo un uso indiscriminado de recursos, ¿no? Porque estás gastando papel, estás gastando tinta, que no es necesario hacerlo.
En cambio, como vimos en las herramientas de colaboración, como lo mostramos en la sesión pasada, ¿no? Y como les mostramos cómo podíamos trabajarlas, tú puedes agarrar esta herramienta y agregar a colaboradores, ¿no? En este caso, ¿qué podrías hacer? Agregar a tu jefe como colaborador del trabajo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Lo agregas como colaborador y en ese rato los dos pueden, sin necesidad de descargar el documento, solamente le mandas el link y listo. ¿Ok? Pero en ese momento los dos pueden estar redactando el documento, revisando en tiempo real, te puede colocar, tienen un chat, incluso ya ni siquiera va a ser necesario que se tengan que hablar directamente, sino que tienen un chat donde él puede tienen un chat donde él puede dejarte anotaciones, recomendaciones, instrucciones, todo ello, ¿no? Y listo, ya está, eso es todo, ¿ok? Y una vez que termines, ya no tienes que volver a imprimir, nada de ello, no tienes que no tienes que estar enviando a los correos nada, porque todo lo tienen a la mano, todo lo tienen al simple acceso, ¿no? Entonces, una vez que se termina eso, ya de frente procedes a enviar el documento, a imprimir para que el documento pueda ser llevado a su destino, ¿no? Entonces también las herramientas de colaboración nos ayudan en ese sentido, ¿no? Y son un gran aporte, son de gran ayuda. También otra técnica, más que técnica, para poder gestionar adecuadamente nuestra documentación, va a ser las políticas de retención y disposición de la documentación. Es muy importante dentro del área y de la empresa en general establecer estas políticas. ¿Qué es las políticas de retención? ¿Cuánto tiempo guardamos un documento? ¿Y qué es la política de disposición? Ok, ¿cómo vamos a eliminar un documento? Es muy importante contar con estas políticas. ¿Y por qué es importante? ¿Ok? Primero, como dijimos, ¿no? El hecho de guardar documentación puede generar un problema para la empresa. Peor aún, si tu documentación es física, ¿ok? No solo te va a generar un problema. ¿Y cuál va a ser ese problema que te va a generar? El espacio. ¿No? Que de repente vas a tener espacio insuficiente, que no te va a alcanzar todo el espacio disponible para guardar toda la información que tú tienes. ¿Okay? Y segundo también, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? O sea, si terminé un documento, ya se queda ahí hasta cuándo, hasta el final de los tiempos, ¿cuándo? ¿No? Entonces, para el sector público existe la ley 27444, que es la ley, que es la ley de trámite, que es la ley, perdón, de trámites administrativos generales, ¿no? Entonces, y esta ley tiene una, podríamos decir, tiene una disposición, ¿no? Que está dirigida al sector público, pero que también ha sido adoptada por el sector privado. ¿Y cuál es la disposición? Que cuánto tiempo como mínimo se debe guardar la documentación de una empresa. Una vez que la documentación terminó su periodo, terminó el trabajo que debía realizar, por ejemplo, la boleta de pago de mis trabajadores, ¿no? Ya está. Ya les entregué la boleta de este mes de marzo del 2025, ¿no? Listo. ¿Hasta cuándo yo debería guardar esta boleta de marzo que ya cumplió con su propósito? Su propósito era informar la remuneración, su propósito era ese era su propósito, ¿no? Ahora, una vez que ya cumplió con este propósito, ¿okay? Una vez que ya la empresa terminó con este propósito, ¿okay? ¿Cuál va a ser ahora lo que sigue, por así decirlo, ¿no? Tenemos que guardar esta documentación mínimo 5 años. Más si quieres toda la vida la puedes guardar, ¿ok? Pero mínimo 5 años, ¿ok? Y estos 5 años tú tienes que tener la documentación a disponibilidad, ¿ok? Es decir, si por ejemplo viene el Ministerio de Trabajo y me dice, ¿sabes qué? Quiero que me des las boletas de pago del trabajador trabajador Juan Pérez, que se fue de la empresa en el año 2022. Tú de repente dices, 2022, hace como 3 años, yo ya no las tengo, esa vuelta ya las boté. No estamos ahorita hablando de hace 3 años, ¿no?
¿ok? Entonces, ahí sí el ministerio te puede exigir que entregues esa documentación. ¿Por qué? Porque todavía está dentro del periodo. Pero si vienen y te dicen, ¿no? Quiero que me entregues la documentación del trabajador que se fue en el año 2015, ¿no? Hace 10 años, no, ya no la tengo. Entonces, no te van a poder exigir que la tengas a disposición, sí o sí. ¿Por qué? Porque ya pasó este periodo que está legalmente normado, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, esto se aplicaba porque, como repito, para las empresas era un gran, o para muchas empresas todavía es un gran problema almacenar documentación. Entonces, cada que cierta documentación cumplía 5 años, era perfecto el momento para poder votar, eliminar esa documentación, porque verdaderamente nos ocupaba espacio. ¿Ok? Pero ahora que la mayoría de empresas, ¿no? O ya están adoptando el sistema digital de documentación, pues ya no hay esta necesidad de que llegue a 5 años votar documentación. ¿Por qué? Porque no te ocupa ningún tipo de espacio físico. Se puede quedar ahí en la nube toda la vida si quiere, ¿no? Total, no me ocupa espacio. ¿Ok? Entonces, ya no existe tanto esta desesperación, por así decirlo, ¿no? Y las políticas de disposición también, uno, en cuanto al tiempo, ya sabemos, ¿no? Que cada cuánto tiempo podemos eliminar esta documentación. Y también, por otra parte, la política de disposición me habla sobre cómo eliminamos documentos, ¿ok? Por ejemplo, ya que estamos hablando acerca de las boletas de pago de los trabajadores, ¿no? Yo les cuento una anécdota que tuve sobre la disposición de documentación, ¿no? Lo que me pasó fue de que yo trabajo en recursos humanos, ¿no? Entonces, cuando tú imprimes una boleta de pago, cuando haces las entregas de las boletas de pago, siempre debe ir una firma. Esta firma, por lo general, es de los encargados de recursos humanos, ¿no? Que valida la información. Entonces, me acuerdo que yo estaba imprimiendo las boletas y tuve un error muy pequeñito, ¿ok? ¿Cuál fue mi error? Firmé donde debía firmar el trabajador, ¿ok? Fue como que imprimí la boleta y de pronto me di cuenta que había firmado donde debía firmar el trabajador. No fue un error chiquitito. Entonces, esa boleta ya no me servía. Entonces, ¿qué agarré? Simplemente dije, bueno, ya me equivoqué, ¿no? Y la boleta de esa trabajadora, agarré, lo que hice fue, partirlo en 4, era una hoja 4, una hoja Wanda 4. Lo que simplemente agarré, bueno, ya me equivoqué, la partí en 4, la boleta y la boté en la basura, ¿ok? Ya está. Aunque la boté en la basura. Luego vino la trabajadora que se encargaba de recoger, ¿no? La basura del área, ¿no? Que era más básicamente la papelería. No, vino la encargada y se llevó la basura, ¿no? Ya está. Y al tiempito, a la semana habrá sido, ya la trabajadora estaba con una actitud un poquito rara, un poquito molesta, ¿no? Y luego vino la trabajadora y se quejó, ¿no? Se agarró y se quejó y dijo, ¿por qué yo gano menos que mis otros compañeros? Y le dijimos, ¿cómo así, no? Y dijo, sí, yo sé que mis compañeros que trabajan en mi misma área de limpieza, compañeros que tienen el mismo tiempo de antigüedad que yo tengo en la empresa, ganan más que yo, ¿no? Entonces, ante esta queja, lo que se le dijo fue a la trabajadora, mira, ¿sabes qué? Mejor presenta tu queja por escrito, ¿ok? Es decir, formaliza tu queja. Habíamos hablado de los tipos de comunicación verbal, comunicación escrita, comunicación formal y comunicación informal. Su queja en ese momento validada, escuchada, atendida, pero era informal. Y para poder tratarla de mejor manera, fue mejor formaliza tu queja. ¿Cómo la formalizas? Documentación escrita, ¿no? Presenta tu documento. Entonces, ella agarró y presentó su documento y junto con su documento anexó la prueba en la que ella se basó, ¿no? Para decir de que ella ganaba menos que su compañera de trabajo. ¿Y cuál fue? La boleta que yo voté. Esa boleta que yo había votado, ¿ok? No sé cómo, la había encontrado en la basura, estaba pegada con cinta scotch y le habían sacado una fotocopia a esa boleta, ¿no? Entonces, ahora, más allá de que si era justo o no era justo que la trabajadora gane más o menos, o la actitud incluso de la trabajadora, ya si es que fue o no fue correcto inmiscuirse en la basura, encontrar eso, yo creo más que lo encontró de casualidad, ¿ok? Yo creo más que ella simplemente vio eso, habría pensado que de repente por ahí nos habíamos equivocado en votar algo y por eso lo revisó, ¿no? No creo que la trabajadora todos los días revise la basura, ¿no? Entonces, no más allá de cómo fue eso,
vámonos al hecho en que como un error pequeñito mío, ¿ok? No, en que simplemente fue como que, ay, me equivoqué, y boto ese documento a la basura, provocó que se filtre información de un trabajador, ¿no? Porque esa trabajadora no tenía derecho a tener la boleta de pago de su compañero, ¿ok? Por más justo, por más razonable que sea su queja, ¿ok? Esa trabajadora no tenía derecho a tener una copia de la boleta de su compañero o de su compañera de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que un error que es pequeño, ¿ok? O que lo podríamos ver pequeño, logró que se filtre información? Ahora, en este caso fue una boleta de pago, pudo haber sido información financiera de la empresa, pudo haber sido información que se considere secreto profesional, ¿ok? Pudo haber sido información mucho más delicada. Eso ya lo es, que se filtre la información laboral de una persona, ¿ok? Eso ya es muy delicado, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que este error pequeño, entre comillas, porque no ha sido pequeño, ha sido un error, puede ocasionar la filtración de información, ¿no? Y a eso vamos con las políticas. Uy, no sé qué suena, me parece que por ahí tienes un micrito prendido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la filtración de esta, entonces, qué es la adecuada retención disposición de la documentación? ¿Ok? La adecuada disposición de la documentación es precisamente eso, tener políticas para saber cuál es la manera adecuada en la que yo, por ejemplo, debo deshacerme de un documento. Supongamos, me equivoqué en la redacción, en la elaboración, en lo que sea de algún documento, ¿ok? Ya está, errar es humano, ¿no? Todos los días nos vamos a equivocar, ¿ok? ¿Cómo debo actuar? ¿Cuál debe ser mi forma de actuar para poder corregir esta situación? ¿Ok? ¿Cuál debe ser la forma en la que yo debo solucionar este problema? Entonces, ¿y quién me tiene que dar esas políticas? La empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo establecer mis propias políticas, sino tiene que ser la empresa la que me diga cómo debo de actuar. Por ejemplo, supongamos que la empresa, en este caso, ¿no? Que les he comentado en esta anécdota, ¿quién tuvo que asumir la responsabilidad de la filtración de la información? Fui yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo fui la última persona que tuvo acceso a ese documento, era un documento que estaba bajo mi cargo, ¿no? Y se había filtrado, entonces yo tenía que asumir eso, ¿no? Pero en este caso, si es que la empresa da políticas y te dice, ok, en caso que te equivoques en la documentación, porque eres humano y puede pasar, ¿no? La política adecuada para eliminar este documento va a ser que partas en 4 la hoja y la botes a la basura, ¿ok? Esa es la política que te da la empresa. ¿Ok? Tú te equivocaste en un documento y cumples con la política. Partes en 4 la hoja y la botas a la basura. Y si a pesar de eso se filtra la información, alguien más obtiene esa información, ya no es responsabilidad tuya. ¿Por qué? Porque tú cumpliste con lo que decía la política. ¿Ok? La política decía que hagas eso y tú cumpliste con ello. Ya no hay responsabilidad tuya. En todo caso, lo que está mal es la política. Así que se tendrá que corregir la política, pero que tú tengas que asumir algún tipo de culpa o responsabilidad, ya no. Y con esto no queremos motivar a que busques estrategias para deslindarte de errores o responsabilidades que te correspondan, ¿no? No, sino a que la empresa es la interesada en cuidar el contenido de su información. Así que ellos deben ser los que establezcan estas políticas porque también es lo que corresponde. ¿Okay? Y nosotros como trabajadores, como asistentes administrativos, debemos exigir que la empresa tenga estas políticas. ¿Por qué? Por prevención a la información que se maneja en estos documentos y prevención también en nuestro trabajo. ¿Ok? Que también se pueda prevenir problemas laborales en los cuales de repente podríamos involucrarnos porque no tuviésemos una adecuada política de disposición. ¿Ok? Por eso es importante pedir ello. Y si ya estamos hablando de políticas, entonces también vamos a tener que hablar de la formación y la capacitación. ¿Ok? La importancia que tiene para nosotros, ¿ok? Poder, poder educar a nuestro equipo de trabajo y sobre todo que tiene para nosotros como asistentes. Normalmente dentro de las áreas administrativas, una de las cositas más tediosas de trabajar es precisamente esta, ¿ok? Es precisamente el manejo de documentación. Es una de las tareas
más pesadas, más tediosas que se tienen en las áreas. ¿Ok? Y como precisamente es una de las tareas más pesadas, más tediosas y por ende también una de las más importantes, ¿a quién se le suele encargar esta responsabilidad? Es al asistente. ¿Ok? Normalmente se le suele pedir al asistente que él asuma la responsabilidad del manejo documentario del área, lo cual no es correcto. No es correcto pedir que el asistente asuma la responsabilidad completa del manejo documentario del área. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y eso lo hemos dicho desde el inicio de nuestro curso, ¿no? Que el asistente es eso, es un puesto de asistencia, es un facilitador fundamental, incluso dijimos, no es alguien que está aquí para poder ayudarnos con nuestros diferentes procesos, pero no es alguien que tiene un alto nivel jerárquico dentro de la empresa. Por lo tanto, si no hay un alto nivel jerárquico, primero que nada, tampoco va a haber una alta remuneración, ¿ok? Es decir, vas a tener, eso no quiere decir que vas a ser mal pagado, ¿eh? Sino que tienes que tener tu remuneración, pero no vas a ganar como un gerente, definitivamente, ni vas a ganar como tu jefe. Entonces, si no vas a tener esa compensación, tampoco puedes tener responsabilidades de ese nivel. Es decir, como asistente, si yo te dejo a cargo de la documentación de mi empresa, de mi área, y directamente de mi empresa, te estoy dando una tarea de alto nivel para un puesto que no tiene todavía ese nivel. ¿Ok? Y si pasa algún problema o algo, ¿ok? Supongamos, asistente, te encargo toda la parte financiera de mi empresa. ¿Ok? Te encargo que tengas cargo de toda la documentación financiera de mi empresa. ¿Ok? Y tú como asistente te equivocaste. ¿Ok? Cometiste un error, hiciste algo mal. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar si te puede venir encima el fisco o la SUNAT también conocida, ¿no? ¿Y qué va a pasar ante ello? ¿Ok? Supongamos que se nos viene el fisco encima con multas, de repente hasta con delitos que se hayan podido cometer de manera no culposa. ¿Ok? Pero supongamos que pasa eso. ¿Quién va a responder ante eso? ¿El asistente es el que va a salir a responder? Sí, yo me hice cargo, yo hice esto. No, el asistente no va a ser. Es más, esas entidades fiscalizadoras, si es que viene al asistente de frente, le van a decir, asistente, contigo no es. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el encargado acá? Con él es. ¿Ok? Entonces, al asistente no le podemos dejar esas tareas de alta responsabilidad, que nos puede facilitar, que nos puede ayudar, sí, porque esa es precisamente su tarea. ¿Ok? Entonces, no es correcto que al asistente se le deje a cargo de toda la administración documentaria del área, porque es una tarea de alta responsabilidad. Pero sí el asistente tiene que apoyarnos, ¿ok? Y como siempre lo hemos dicho, ¿de quién es entonces la responsabilidad del manejo de documentación? Es de cada uno. Si tú ocupas un puesto de trabajo, cual sea, dentro de la empresa, tú eres el responsable de tu documentación. Tú como asistente eres el responsable de tu propia documentación también que tú vas a generar. Entonces no podemos dar al asistente tremenda responsabilidad, ¿no? Semejante responsabilidad. No porque no tenga la capacidad, el asistente puede tener la capacidad, sino porque no tiene ni el nivel, ni el rango, ni la responsabilidad, ni la remuneración para hacerse cargo de ese proceso. ¿Ok? Entonces, que el asistente puede tener la capacidad, la tiene de sobra, ¿ok? Pero todavía no puede hacerse cargo de responsabilidades de semejante nivel, ¿ok? Ahora, para el asistente, por eso mencionábamos que es muy importante para él que de arranque, desde un inicio, se capacite, se forme a nuestro personal en base a ello. ¿Ok? Que de arranque a todo el personal se les capacite de que cada uno es responsable de su documentación, cada uno es responsable de lo suyo, que no podemos asumir responsabilidades ajenas, ¿ok? Es decir, no podemos, no por de repente querer ser más buenitos o querer ser, o de repente querer ser más productivos en el área, podemos asumir responsabilidad de documentación de otras personas, ¿no? Apoyar, sí, pero asumir, hacernos cargo de esa responsabilidad no es lo ideal, ¿ok? También vamos a ver por acá algunas herramientas, más no herramientas, no todavía, seguimos hablando de técnicas, ¿ok? Como por ejemplo, auditorías regulares, ¿ok? ¿Qué son las auditorías regulares? Así como mencionábamos hace un momento que de repente
en algún momento, que de repente en algún momento pueda quedarnos el fisco, Ministerio de Trabajo, todos ellos, ¿no? No tenemos que esperar a que vengan estas autoridades para podernos auditar a nosotros mismos. La propia empresa también tiene que trabajar en sus auditorías, ¿no? ¿Y cómo puede trabajar la propia empresa con sus auditorías? Por ejemplo, yo puedo ir a un área y decirles, no sé, tipo simulacros, ¿ok? Por ejemplo, como asistente puedo hacer eso, ¿no? Yo no me puedo encargar de la auditoría, pero puedo hacer tipos simulacros en los que voy y digo de repente, ¿no? Ya, a ver, quiero la documentación, o quiero la documentación financiera del año 2023, ¿no? Estamos hablando de hace un poco más de un año, ¿ok? Entonces, debería ser información que todavía tengamos acceso a ella, ¿no? Entonces, yo tengo que medir, ¿cuánto me demoro en ubicar esta información, ¿no? Es decir, de acuerdo, si es que es rápido, significa que está fácilmente accesible. Si es que me demoro mucho, significa que hay complejidad en el acceso, ¿no? Entonces empezamos por ahí, ¿no? A ver cuánto me demoro en ubicar esa documentación, ¿no? Una vez que la obtengo, a ver, revisemos la documentación para ver si efectivamente está completa, ¿ok? Si está completa, genial, no check para mí. Y si no está completa, pues, ¿qué pasó? Estamos hablando del año 2023 que ha finalizado hace poco más de un año. Esta información ha debido ya, esta información o mejor dicho, esta información ya es información cerrada, ¿ok? ¿A qué nos referimos con información cerrada? Que ya no debe tener modificaciones, nada, acabó y ya está, se cerró, ¿no? Entonces, ¿por qué no está completa? También tenemos que evaluar ello, ¿no? ¿Por qué no está completa? ¿Qué ha pasado en ese caso, no? Entonces también nos ponemos a evaluar eso, ¿no? Entonces, y en base a todo ello, ya nosotros también podemos sacar, podemos ver en qué estamos fallando, qué tenemos que corregir, ¿no? Ahora, muy aparte, las empresas también hacen sus propias auditorías, que el asistente, dependiendo mucho en las áreas en las que se encuentre, si por ejemplo es un asistente que trabaja en el área de control interno o incluso también, ¿no? De gerencia general, de repente el asistente sí va a llevar estos procesos, ¿no? De agarrar y poder auditar a diferentes áreas para ver si es que hay adecuado cumplimiento de trabajo, adecuado cumplimiento de funciones. Entonces, por ese lado también auditamos, ¿no? También auditamos a nuestro personal. Pero en términos generales, ¿ok? En términos generales, tenemos que hacernos estas auditorías, ya sea modo simulacro o de repente también por necesidad interna para ver cómo vamos con el tratamiento de nuestra información. La finalidad de la auditoría no es sancionar, ¿ok? La finalidad de la auditoría no es agarrar no es agarrar y encontrar al responsable, al culpable, ¿no? Esa no es la finalidad de una auditoría, ¿no? La finalidad que tiene la auditoría es básicamente poder detectar en caso los haya, ¿ok? Poder detectar algún tipo de error o falencia en caso la haya y darnos las herramientas necesarias para poder corregir todo ello, ¿no? Esa es la finalidad que tiene una auditoría. Y también la seguridad y la protección de datos, ¿ok? También la seguridad y la protección de datos. Por ejemplo, a ver, asegúrate, siempre acá lo dicen, ¿no? Asegúrate de implementar medidas de seguridad adecuadas, como encriptación, control de acceso, copias de seguridad regulares, entre otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a manejar nuestra documentación, ya sea físico o sea virtual, ¿ok? Pero en el momento en el que estemos manejando esa documentación, también tenemos que verificar que la documentación tenga un entorno seguro para poder trabajarla, ¿ok? ¿Y a qué nos referimos con ese entorno seguro? ¿Ok? Nos referimos a que no sea de fácil acceso para personas que no estén autorizadas a esta información, ¿no? Por ejemplo, desde que tú ingresas a la empresa como asistente, te van a dar cierto acceso. ¿A qué? A claves, a correo electrónico, a la documentación física,
Entonces tú también como docente, así como se te da la confianza, ¿no? También tú tienes que responder esa confianza con integridad, ¿no? Y primero que nada, cuidar que la información no se filtre de manera inadecuada. Segundo, también, ¿no? Por otro lado, no proporcionar información a terceros, ¿ok? O aparte, o personas interesadas que no estén relacionadas con la empresa, no proporcionar tus accesos, ya sea la clave, tu correo, ¿no? Lo que tengas, a, no proporcionar esto a personas que no les corresponde, ¿ok? Entonces también tienes que responder a esa confianza que se te da, ¿ok? Y también bueno, y hasta acá son algunas técnicas, herramientas que nosotros podemos trabajar para poder llevar un orden, para poder llevar un orden adecuado en nuestras áreas, no sobre la gestión de documentación. Pero ahora también vamos a hablar acerca de la organización de archivos. Y primero vamos a empezar definiendo qué es un archivo, ¿ok? El documento ya hemos dicho, no es es la evidencia escrita que nos queda de los diferentes procesos que podemos pasar, ¿no? Eso sí, ya nos había quedado claro, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la documentación? Pero eso es el documento, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el archivo? El archivo es el conjunto de documentos, ¿ok? Eso es el archivo. El archivo es el conjunto de documentos, ¿ok? Que tienen algo en común, que tienen características en comunes. Y lo que busca el archivo es precisamente ordenar estas esta documentación. Es decir, el documento lo ordenamos en el archivo y de ahí nosotros ordenamos los archivos, ¿ok? Ahora, acá nos dice que los archivos tienen como objetivo garantizar la localización efectiva y rápida de la información. Es decir, que nosotros podamos ubicar la información de manera rápida y efectiva, ¿no? Así como también poder conservar los documentos, ya sean físicos o virtuales, lo que busca también es la conservación de esta documentación. Todo esto es lo que busca nuestros documentos. Perdón. Ahora, vamos a ver, y acá nos menciona, ¿no? Y la organización tiene dos funciones específicas, la clasificación y la ordenación, ¿ok? Tiene esas dos funciones específicas. Y vamos a ver por aquí, ¿no? Que nos dice que la clasificación de archivos permite identificar y agrupar de manera sistemática los documentos que puedan tener características en comunes, ¿no? Basado en una estructura orgánica y funcional. Ahora, ¿qué quiere decir esto, no? En el que si tú agarras, vamos a hablar de documentación física, ¿ya? Si tú agarras un archivador, ¿ok? Y a la mala agarras y colocas todos los documentos que tienes en ese archivador, agarras y colocas a la mala diferentes tipos de documentos, todo ello, ok, ahí tú ya no vas a tener un documento, ahí tú ya no vas a tener un archivo, lo que vas a tener simplemente es eso, va a ser un archivador con diferentes documentos, ok, eso es lo que vas a tener. Para que podamos considerar un archivo, para que podamos considerar este conjunto de documentos un archivo, tiene que tener un orden lógico, ¿ok? Para que lo podamos considerar así, tiene que tener un orden lógico, tiene que tener características, los documentos dentro de ellos tienen que tener características comunes. No es que así nomás vamos a considerar que ya, que eso es un archivo, que eso es un archivo y ya, ¿no? Sino que como tiene que tener orden y clasificación dentro de ellos, ¿no? Y si hablamos incluso también de las carpetas de la computadora, de repente que a veces creamos cantidad de carpetas, ¿no? También tienen que tener un orden en común, ¿ok? Entonces, todo ello es lo que nos habla acerca de nuestra clasificación de archivos, ¿no? Que nos habla que tiene que tener un orden en común y también nos asegura una perfecta conservación de estos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la documentación física, sí nos asegura eso, ¿no? Que el hecho de que no solamente el archivador, en el caso de la documentación física, sea para guardar la información, sino también que el archivador nos sirva para, sino que también el archivador, ¿no? Nos sirva a nosotros para poder proteger la hoja del documento, nos asegura la conservación.
Y para ello es que nosotros vamos a ver diferentes tipos de organización de archivos. ¿Y cuáles son algunos de ellos, no? Hay muchísimos tipos de organización de archivos. Incluso tú puedes crear tu propio tipo de organización de archivos, ¿ok? Pero vamos aquí a mencionarles algunos de los más comunes y también los más eficientes que nosotros podemos encontrar. Y entre ellos vamos a ver, por ejemplo, el archivo alfabético, vamos a ver el archivo numérico, el archivo cronológico, el archivo geográfico, el archivo temático o de asuntos y el archivo alfanumérico. ¿Ok? Vamos a ver estos tipos de archivo. Y vamos a empezar por el archivo alfabético. Ok, ¿qué es el que en realidad ese archivo ni siquiera necesita explicación, ¿no? Su propio nombre lo dice. ¿Qué es el archivo alfabético? Es aquel tipo de archivo, es los archivos que los ordenamos precisamente en orden alfabético, no en el ABC. Cualquier persona que vaya a ejercer alguna función administrativa, mínimamente tiene que conocer el orden del alfabeto, ¿no? O sea, eso es algo ya mínimo que tiene, es un conocimiento básico, ¿no? Que para cualquier persona que va a ejercer la función administrativa, ¿no? Ese es un documento, es un requisito esencial, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen, no? Que es cuando tenemos diferentes archivos, poder ordenarlos de manera alfabética. ¿Y cómo podemos hacer este ordenamiento alfabético? No, acá nos pone un ejemplo, nos dice, tenemos de repente dos trabajadores de los cuales queremos organizar sus legajos de personal. ¿Qué son los legajos de personal? Este, los legajos de personal es archivos que contienen información de los trabajadores, son archivos que contienen información general de los trabajadores. Por ejemplo, desde la documentación que usó para ingresar a la empresa, ¿no? Contiene ese tipo de información hasta de repente solicitudes, memorándum, el contrato, las boletas de pago, ¿no? Contiene toda esa información, ¿ok? Eso es un legajo de personal. Y esto se maneja de acuerdo, eso se maneja por cada trabajador. Y acá tenemos dos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos, a ver, Juan José Ramírez Alfaro y Miguel Ramírez Batres, ¿ok? Ahora vamos a, vamos a ordenar esto, ¿ok? Vamos a ordenar de ambos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una coincidencia y es que ambos apellidan igual, ambos apellidan Ramírez. Así que ya sabemos que por orden alfabético ambos estarían en el mismo nivel porque apellidan Ramírez. ¿Ok? Pero nos vamos entonces al segundo apellido. Uno es Alfaro y el otro es Batres. ¿Ok? A, B. Primero va Alfaro y después va Batres. Entonces, ¿cuál sería el orden adecuado? Ramírez Alfaro Juan José y Ramírez Batres Miguel. ¿Ok? Ese sería el orden adecuado para poder administrar a nuestro personal. Ahora, ¿qué es lo beneficioso de este tipo de archivamiento, no? Uno, la flexibilidad, pues se adapta a todo tipo de empresas, desde las empresas más grandes hasta las empresas más pequeñas, porque al final el alfabeto es uno solo, ¿ok? Así que se puede adaptar a los diferentes tipos de empresas, ¿no? Y también la rapidez para ubicar archivos. Si, por ejemplo, yo estoy buscando el archivo de Ramírez, no voy a empezar a buscar desde la A, B, C, D, no, de frente me voy a saltar a la R, ¿no? Porque yo ya sé que hay un orden, yo ya sé que entre la A y entre las letras A, B y C no voy a encontrar a Ramírez definitivamente, hace que yo me salte de frente a Ramírez, ¿no? Y eso también me ahorra tiempo para la búsqueda de mi personal. ¿Okay? Ese es uno de los tipos de organización de archivos que tenemos. Vamos a ver ahora otro tipo de organización de archivos, que es el archivo numérico, que precisamente cuando estábamos hablando de los DMS, de los sistemas de manejo de documentación, ¿no? Habíamos hablado también, habíamos hablado de que
estos sistemas funcionaban codificando los documentos, ¿no? Que agarraban, les ponían un código numérico y de acuerdo a ello podíamos ubicar los documentos. Eso, por ejemplo, es un tipo de organización de archivo numérico, ¿ok? Que en este caso, ¿qué es lo que hace? Coloca un número y ya nosotros en adelante buscamos el documento de acuerdo al número que se tiene, ¿no? Por ejemplo, si es el primer documento que ingresa, va a ser el 001, el 002, y eso me ahorra también tiempo, porque si yo ya tengo claro cuál es el número de documento que estoy buscando, ya no me voy a poner del 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, si sé que es el 500, pues me salto, si sé que es el 510 de repente, pues ya me salto los 500 primeros documentos de búsqueda porque sé que ahí no lo voy a encontrar. Ok, eso es un tipo, perdón. Ese es un tipo de almacenamiento que podemos utilizar, ¿ok? Ese es un tipo de almacenamiento o de organización de archivos que podemos utilizar numérico. Otra forma que también podemos utilizar el archivo numérico es numerando archivos, ¿no? Por ejemplo, tengo 10 archivos en mi oficina. Listo, ¿qué puedo hacer? A cada archivo le puedo asignar un número. Archivo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, incluso documentos. Bueno, pero vamos a manejarlo con archivo, ¿ok? Archivo número 1, número 2, número 3, 4, 5 hasta el 10. ¿Ok? Y de ahí creo un índice o una etiqueta donde coloque, ¿no? En el archivo 1 contiene esta información, el archivo 2 contiene esta información y el archivo 3 contiene esta información. Entonces, cuando yo tenga que buscar algún tipo de información, no me voy de frente a los archivos, sino primero me voy a su etiqueta, primero me voy a su índice. ¿Ok? Primero agarro y me voy de frente a su índice. ¿Ok? Donde acá yo voy a poder ver y voy a poder buscar a ver cuál es el documento que estaba buscando. ¿Ok? Y una vez que encuentre este documento, o cuáles son los documentos que estaba buscando, ¿no? Y una vez que yo vea la etiqueta, ya voy a saber en dónde voy a encontrar esta documentación, ¿ok? Una vez que yo ya tenga este documento, yo ya voy a saber dónde los voy a poder encontrar y ya no busco ni en el archivo. Si yo sé que de acuerdo a la etiqueta están en el archivo número 7, ya no voy a empezar a buscar desde el archivador número 1, el número 2, número 3, ya no, me voy de frente al 7. ¿Ok? Y me ahorra tiempo y trabajo en la búsqueda de la documentación. También es otra forma en la que se puede trabajar ese tipo de documentación, ¿ok? Hay muchas formas en las que se puede trabajar el archivo numérico. ¿Cuáles son algunas ventajas de estos? Del archivo numérico. Uno, que tú puedes crear tu propio modelo. ¿Ok? Puedes trabajar un archivo numérico, pero en base a tu propio modelo, porque es muy flexible. Dos, que tampoco tiene un límite de documentación. ¿Por qué? O de un límite de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque los números son infinitos, ¿ok? Y por lo tanto, al ser infinitos, no vamos a tener el problema con que se nos acaban los números, por ejemplo, en las letras de repente también sí, ¿no? Se nos acabó el alfabeto, ya no tenemos, llegamos a la Z, ¿no? De ahí que sigue, A, B, A, C, A, D, A, F, ¿no? Entonces también es algo beneficioso, ¿no? Que nunca vamos a tener números infinitos, ¿no? Entonces también por ese lado, pero nunca vamos a tener números finitos, sino que siempre van a ser infinitos y también por ese lado nos ayuda a poder manejar desde cantidades pequeñas, medianas, hasta cantidades grandes de documentación, ¿ok? Ahora, también, ¿no? Por otro lado, el archivo numérico nos ayuda a manejar un orden adecuado, ¿ok? Porque lo podemos acoplar con otros tipos de archivamiento que vamos a ver, por ejemplo, primero vamos a ver lo que es el archivo cronológico y luego vamos a ver cómo podemos hacer mezclas de estos, ¿no? ¿De qué me habla el archivo cronológico? El archivo cronológico viene su mismo nombre, ¿no? Crono de tiempo. ¿Ok? Que es un tipo de archivo que manejamos los archivos que están dentro de estos de acuerdo a tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, la documentación financiera, ¿no? La documentación financiera, nosotros la trabajamos en base a archivos cronológicos.
¿Por qué? Porque hablo de periodos de tiempo. Si te digo la documentación financiera de enero del 2025, te estoy hablando del periodo de tiempo, ¿no? Que es enero. Entonces, en el archivo cronológico se maneja de esa forma, ¿no? Con tiempos específicos que pueden ser días, meses, semanas, años, ¿ok? Pero me habla así, ¿no? Por los tiempos específicos. También, por otro lado, el archivo cronológico va de la mano o podría ir de la mano con el archivo numérico, ¿no? Por ejemplo, cuando habíamos mencionado que, cuando habíamos mencionado em, que, ay, se me falla, que cuando habíamos mencionado que podíamos hacer la mezcla, ¿no? Cuando mencionamos el archivo numérico, habíamos hablado del orden en que se generan los documentos, ¿no? O del orden en el que ingresan los documentos a una empresa, ¿no? Y este orden también va a ser importante, ¿por qué? Porque si yo tengo ahorita el memorándum, supongamos que hoy día estamos iniciando el año 2025, ¿ya? Entonces, yo voy a iniciar mi documentación desde el documento 0001, ¿ok? El 1 de enero yo voy a emitir mi documento 0001, 002 hasta 003, ¿ok? Listo. Y ahí acabó el día. ¿Qué quiere decir? Que para el 2 de enero yo continúo con el 04, 05, 06. Acabó el día. El 3 de enero, 07, 08, 09. Y así. ¿Ok? El número va a ir avanzando de acuerdo al tiempo. Entonces, si yo manejo mis archivos numéricos de esta manera, ¿ok? Entonces, de alguna manera también los estoy manejando de manera cronológica. ¿Por qué? Porque no significa que hoy día, 27 de marzo, creo que estamos, ¿no? Ya sí perdí en el tiempo, ¿no? 26 de marzo, ¿no? No significa que hoy día, 26 de marzo, ¿ok? No significa que hoy, 26 de marzo, yo puedo trabajar el archivo 001 y de ahí saltarme de frente al archivo 42 y de ahí regresar al archivo 30, después saltarme al documento 30, de ahí saltarme al documento 28. No, yo tengo que seguir un orden cronológico, ¿ok? Y este orden cronológico va de la mano con el orden numérico. Entonces, a veces no siempre la mejor opción va a ser manejar un solo tipo de archivo. A veces la mejor forma es manejar diferentes tipos de archivos, es juntar dos tipos de archivo, ¿no? Por ejemplo, juntar el cronológico juntar, por ejemplo, el cronológico con el numérico, en este caso, ¿no? Que lo estamos viendo y es una mejor alternativa para poder archivar mi documentación, ¿no? Ahora, también vamos a ver otro tipo de archivamiento que va a ser, o de organización de archivos, que va a ser el tipo de archivo geográfico. ¿Ok? ¿Qué es el archivo geográfico? El archivo geográfico, su mismo nombre lo dice, es de ubicación, no de espacio. Es decir, son aquellos documentos en los que, son aquellos archivos que se organizan por zonas geográficas específicas. Esto más que todo nos sirve para las empresas que tienen diferentes sucursales, ¿no? De repente yo tengo mi sucursal en Perú y en Bolivia, ¿ok? Ya está. Entonces yo puedo manejar mi documentación de Perú y de Bolivia, ¿ok? Puedo manejar dos archivadores en este caso separados, ¿no? Uno que agarre y me hable de la documentación, ¿no? De la de la sucursal de Perú y otro de la sucursal de Bolivia. Entonces, si vienen y me dicen, necesito la información contable de marzo del 2025, ok, ¿de qué sucursal? La de Perú, listo. Me voy a mi archivador, me voy a mi archivador de geográfico, es decir, el de Perú, ¿no? Y me voy ahí mismo en este caso, ¿no? A mi documentación cronológica, que será marzo del 2025. Y dentro de esa documentación cronológica puede estar ordenado en orden alfabético de repente, ¿no? Entonces, mira cómo se puede hacer la mezcla de varios tipos de organización de archivos. No solamente es encontrar la ideal para tu empresa. ¿Ok? Solamente es eso, que puedas encontrar el tipo de organización que más se adapte a tu empresa. Y bueno, todavía no vamos a terminar, ¿ok?
Y vamos a ver ahora el tipo de archivo temático o de asuntos, que es uno de los que más vamos a utilizar en las empresas. Ok, y que de hecho es el que es el que muchos de nosotros utilizamos en nuestro día a día, no solamente para el trabajo, sino también para aspectos personales, que es la clasificación de documentos que tienen algo en común. ¿Ok? Que tienen que tener temas o asuntos en común. Por ejemplo, hace un momento les hablaba de los legajos de personal. Los legajos de personal son, por ejemplo, archivos temáticos o de asuntos. ¿Por qué? Porque todos tratan del mismo tema o del mismo asunto, que es el trabajador. ¿No? Pero también estos archivos podemos organizarlos por temas o por asuntos en espacios físicos, ¿no? Por ejemplo, en un lado de mi oficina, en este estante rojo, supongamos, vamos a colocar todo lo que es información financiera. O vamos a forrar todos los archivadores de rojo, y el rojo significa que es información financiera. El azul, los archivadores que estén forrados de azul, significa que son información documentaria. ¿Ok? Es decir, si yo estoy buscando algún tipo de información financiera, yo ya sé que no me voy a ir a los archivadores azules. ¿No? ¿Por qué? Porque ya hay una organización temática o por asuntos, ¿no? Que también se puede trabajar, pero hay que tener mucho cuidado con esta organización de archivos. ¿Por qué? Porque podemos llegar a confundirnos, no confundirnos, sino podemos llegar a confundir el objetivo de estas y generar más desorden que organización, ¿no? Por ejemplo, el famoso archivador de misceláneos, ¿no? A veces cuando tenemos diferentes documentos que no sabemos dónde ponerlos, dónde colocarlos, creamos un falso archivador llamado misceláneos. Y ahí colocamos todo tipo de documentación. Eso no es un archivador, eso es generar más desorden. Entonces, el temático de asuntos sí o sí tienen que entrar dentro de un mismo tema. ¿Ok? Y hasta aquí, todos los tipos de archivos de los que estamos hablando, de los que estamos tratando, tienen una sola finalidad, ¿no? Hasta aquí todos estos tienen una sola finalidad. ¿Y cuál es su finalidad? Su finalidad es poder hacer que la información sea mucho más rápido, más accesible para nosotros, facilitarnos la accesibilidad a la documentación, más que a la documentación, a la información que contienen estos documentos. Hasta aquí todos tienen eso en común, ¿ok? Pero el siguiente tipo de organización de archivos que vamos a ver no tiene esa finalidad. Y vamos a ver ahora lo que es el archivo alfanumérico. ¿Qué es el archivo alfanumérico? ¿Ok? El archivo alfanumérico es aquel que se caracteriza porque tiene una... el archivo alfanumérico se caracteriza porque tiene una combinación entre dígitos y entre nombres, letras y dígitos, ¿ok? Que se encargan de todo lo contrario, no facilitar el acceso, sino complicar el acceso a nuestro personal. Esa es la finalidad que tiene el archivo alfanumérico, complicar el acceso, no hacer que el acceso no sea tan fácil o tan sencillo. Por ejemplo, el hecho de que tú tengas una contraseña para tu correo electrónico, ¿ok? Eso, por ejemplo, es un tipo de organización alfanumérica. ¿Por qué? Porque hace que mediante esta clave, ¿ok? No cualquier persona pueda tener fácil acceso a la información que hay dentro de tu correo electrónico. Y cuando aplicamos nosotros este tipo de archivos alfanuméricos, cuando tenemos información importante dentro de la empresa, ¿no? Cuando tenemos información que no es de acceso público o que no es para conocimiento de todos, sino de algunos. Entonces, ahí es cuando nosotros aplicamos este tipo de archivo alfanumérico que se aplica normalmente de manera digital, ¿ok? Un poco complicado que se pueda trabajar con los archivos físicos, ¿no? Si no se trabaja más que todo con los archivos digitales, ¿no? ¿Y cuál es su finalidad de estos? La finalidad que estos van a tener
es complicar más el acceso, ¿no? Que no cualquiera pueda tener acceso rápido a esta información, ¿no? Lo que siempre se recomienda para establecer las claves son por lo menos de 10 a 12 dígitos que puedan tener una serie de combinación entre números, mayúsculas, minúsculas y símbolos. ¿Ok? Entonces, este tipo de archivos los utilizamos cuando tenemos información que no es de acceso público o que no es para todos en general, sino solamente de que es para acceso restringido. Y dentro de este tipo de archivo alfanumérico podemos nosotros manejar otros tipos de archivos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos manejar lo que podría ser aquí podemos manejar nosotros lo que podría ser dentro de un archivo alfabético, ¿no? Podríamos manejar lo que podría ser un archivo geográfico dentro de ese tipo de archivo alfanumérico. Ok, y ahora, bueno, y recuerda que tú también puedes crear tu propio sistema de archivos, no es que sí o sí tienes que acoplarte a uno de estos, tú puedes tener tu propio sistema de archivos, pero siempre y cuando si es que vas a crear, cuando apliques alguno de estos tipos de archivos, o si es que vas a crear tu propio tipo de archivos, ten en cuenta ciertas pautas, ¿no? Como por ejemplo, uno, la construcción de expedientes, que haya temas en común dentro de cada uno de estos, la limpieza de la documentación, ¿ok? No solamente hablamos de limpieza literal, ¿no? De agarrar trapito y quitar polvo, todo ello, no solamente hablamos de ese tipo de limpieza, ¿no? Sino también, por ejemplo, la limpieza digital. ¿En qué aspecto limpieza digital? En que si tienes varios documentos del mismo tema repetidos, porque descargaste varias veces el documento, porque hiciste varias copias, no lo sé. El motivo por el cual los tengas repetidos, pues también te asegures de hacer una correcta eliminación de estos documentos, ¿no? También hablamos acerca de de que puedas identificar series documentales que sean factibles para ti, que te ayuden a trabajar de manera mucho más ordenada, más organizada, que tú mismo puedas entenderlo, ¿no? Preparar índices y etiquetas, que eso también es indispensable, ¿ok? La preparación de los índices y de las etiquetas, porque mediante índices y etiquetas podemos encontrar mucho más fácil la documentación sin necesidad de ir directamente a estas, ¿no? Sino más que todo, sino más que todo ir directamente al índice antes de hacer el rebusque, más que todo cuando hablamos de documentación física, ¿no? Antes de ir a rebuscar, a manipular los documentos mediante el índice o la etiqueta, es más fácil que tú puedas encontrarlo, ¿no? También el control de préstamos, ¿no? La importancia de poder manejar un cuaderno de control de préstamos de documento. Dentro de la empresa es muy común, es habitual que se pida documentación prestada de un área a otra. De hecho, es parte del trabajo. Entonces, pero hay que ser muy rigurosos en ese control de préstamos. No hay que ser, no diríamos egoístas, pero sí recelosos de nuestra información, ¿no? Si es que nos piden el documento, nos tienen que aclarar el tema de repente para qué necesitan, cuál es el documento exactamente que necesitan incluso, ¿no? A veces de repente no es necesario que se lleven todo el archivador, a veces solamente tienen que llevarse un solo documento. Entonces, también por ese lado, hay que ser recelosos, indicar, ¿no? Hacer firmas de entrega, ¿no? Te estoy entregando el documento con tantas hojas, con tal información, importante también de foliar nuestros documentos, es decir, colocar las escrituras colocar los numeritos que tienen, los números de hojas que tienen cada uno para poder tener una correcta devolución de nuestra documentación, tenemos primero que asegurarnos de hacer una correcta entrega de estos, ¿ok? Eso es muy importante. Si tú quieres que te devuelvan tu documentación de manera correcta, pues tienes también que empezar por entregarlos de manera correcta. Y así también nos evitamos problemas a futuros que podrían surgir con de repente desaparición, desorden de la documentación, ¿no? Y por aquí ya para ir finalizando, algunos aspectos de seguridad en la gestión documental, como por ejemplo el control de acceso.
Recuerda que las empresas siempre van a tener un control de acceso para su documentación. Es decir, que tú no vas a tener acceso a toda la documentación de la empresa general, ¿no? Tú solamente vas a tener acceso a la documentación que la empresa, en tu nivel de asistente, considere que es la que requieres, ¿no? Entonces, en ese aspecto, recuerda que el acceso que tú tienes como asistente es solo para ti como asistente. ¿Ok? Para nadie más. Por lo tanto, no debes facilitar, prestar información si no hay alguna autorización. La encriptación de datos, que también habíamos mencionado, este, para proteger información confidencial, utiliza claves y que estas claves, y tienes que procurar que estas claves tengan por lo menos de 10 a 12 dígitos, números, símbolos, letras. Entre más complicada la clave, más dificultas el acceso a que de repente por ahí alguien pueda hackearte o algo, ¿no? También las auditorías de seguridad, ¿no? Que eso ya no es parte de la tarea del asistente, pero que sí el asistente debe participar activamente si es que la empresa lo solicita, ¿ok? Cómo son las auditorías de seguridad, ¿no? Si es que de repente por ahí piden, de repente por ahí pueden verificar que estés haciendo adecuadamente el cambio de contraseña. Lo ideal es cambiar la contraseña cada 6 meses, ¿no? Y evitar repetir estos cambios. Entonces, por ahí una auditoría de seguridad en cuanto al control de acceso que te dan a la documentación, puede hacer si estás manejando adecuadamente si estás manejando adecuadamente o si estás cambiando adecuadamente tus controles de acceso, ¿no? Entonces también por ese lado se puede verificar, ¿no? También las copias de seguridad, lo que también llamamos los backups, ¿ok? Recuerda que un backup es eso, es solamente una copia de seguridad, un respaldo, no es una segunda opción para utilizar la documentación. Entonces, un backup no es que si yo tengo de repente mi respaldo, no es para que yo esté utilizando el respaldo cada que ya no está difícil encontrar un documento. En vez de buscarlo, me voy de frente al respaldo de la documentación, ¿no? En vez de repente de reeditarlo, uso el respaldo, no. El respaldo es cuando una cuestión de seguridad, ¿ok? Entonces siempre recuerda eso. El respaldo es por ya cuando en situaciones de emergencia no puedes tener acceso, ¿ok? Desaparición de la documentación, extravío, pérdida o algo, ahí recién debemos utilizar el respaldo de nuestra documentación. Me recuerda también, este respaldo es solamente es una copia, entonces no es tener varias copias, varios backups, ¿no? No, por el contrario, si tú tienes varias copias de seguridad, si tienes varios backups, en vez de que tu información esté más protegida, puede ser que por el contrario estés exponiendo más tu información. Es como que tengas un mapa de un tesoro. Y entonces tú dices, ok, tengo el mapa del tesoro, ¿no? Le voy a sacar una copia a este mapa del tesoro. ¿Por qué? Porque si se me pierde el mapa, ¿qué hago? Ya no voy a saber cómo llegar. En cambio, por si acaso me guardo una copia, cosa que si se me pierde, ahí tengo mi copia y no pasa nada, ¿no? Entonces, esa por ejemplo eso es un backup, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo a mi mapa del tesoro agarro y le saco 100 copias? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer con este mapa del tesoro? ¿Ok? Si yo le saco 100 copias, estoy exponiendo más a que cualquier persona pueda tener acceso a este. ¿Ok? Entonces pasa lo mismo. Si yo tengo varias copias de seguridad, lo que estoy haciendo es abriendo las puertas a que cualquier persona pueda tener acceso a mi información. Por eso tiene que ser limitada la cantidad de los backups y las actualizaciones y parches. En caso de que manejemos sistemas de gestión de documentos, todo ello, ok, lo ideal sería este, bueno, estos son programas que van a tener cierta configuración. ¿Ok? Entonces, hay un equipo de trabajo detrás de estos programas que está trabajando constantemente en poder ver que, por ejemplo, este, no hayan brechas de seguridad, que la funcionalidad esté ok, ¿no? Y en caso que estos programas me pidan la instalación de actualizaciones o algo similar, lo ideal, por más conocimiento que tú tengas como asistente, ¿ok? Lo ideal es que no lo hagas tú. Lo ideal es que si tomas conocimiento de que de repente el programa está pidiendo la instalación de una actualización o un parche de seguridad,
¿ok? Lo ideal es que tú puedas informar a tu jefe para que éste pueda informar a los encargados, ¿ok? No hacerte directamente cargo tú de esto, porque para eso las empresas tienen su área de informática o de repente su responsable de informática, ¿no? Entonces, ese es el campo, ese es el trabajo de ellos y no podemos invadir campo laboral, ¿no? Lo ideal es que lo mejor en todo caso es que si tomas conocimiento, te puedes limitar a de repente informar la situación y que ya los responsables se hagan cargo de esa situación, ¿ok? Eso es lo mejor. Y ya por último, vamos a ver por qué es importante la confidencialidad en la gestión documental. ¿Ok? Porque es lo que se espera de nuestro asistente. Muy aparte que en cuanto a documentación, ¿no? Muy aparte de que se espera que nuestro asistente sea de gran ayuda y apoyo para poder manejar esta información, también esperamos que nuestro asistente pueda saber respetar lo que es la clasificación de información, que no toda información es para todos, el acceso basado en roles, ¿ok? Que es decir, que el acceso que tú vas a tener a la información de la empresa y el acceso que va a tener tu jefe no va a ser el mismo. Tu acceso va a ser mucho más limitado que el de tu jefe, ¿ok? Entonces, respeta, ¿no? Ese acceso que va a estar basado en roles y así como tú no puedes acceder de manera irresponsable a información que no te corresponde, tampoco brindes la información que sí te corresponde a ti a otras personas, ¿ok? Tienes que tener también mucho recelo en ello. Y también, por otro lado, en exigir, ¿no? Que hayan las políticas de retención de las empresas, ¿no? Exigir que la empresa cumpla con políticas de retención, de documentación, ¿ok? Y también de retención y la destrucción segura de la documentación, ¿ok? Y también por otro lado, a ver, por acá estaba, ¿ok? Y también por otro lado, la capacitación al personal, ¿no? Recuerda que es importante también, si es que queremos que se respete la información que nosotros manejamos, es importante capacitar a nuestro personal para que sepan cuál es la obligación que ellos tienen para poder resguardar la confidencialidad de la empresa y por último el marcado y etiquetado, ¿no? Si hay información a la que de manera adecuada para que ellos sepan que esa información ellos sí pueden acceder. Y de no ser así, también marcar, ¿no? O dejar en claro cuál es la información que ellos no pueden acceder. Muchas veces los trabajadores acceden a información no autorizada o información confidencial, no a propósito, sino en verdad acceden por error, porque se equivocaron, ¿ok? O por casualidad. Entonces también dejar en claro todo ello. Y estimados, hasta aquí hemos llegado en nuestro curso. Por mi parte, desearles las felicitaciones del caso por haber culminado exitosamente nuestro curso de asistente administrativo. Y también,